Muy buenas tardes amigos, hoy vamos a tratar una de las verdades más incómodas de la historia. De esas que nadie te cuenta cuando eres niño, no importa cuánto te agrade la historia, como era mi caso particular. Siempre que te sientes frente a un pizarrón o que vayas al cine, verás la enésima o la 20ª o la 30ª película épica sobre la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente un evento donde murieron 100 millones de personas y que reconfiguró al planeta entero, por lo que serían los próximos 80 años, es muy cinematográfico. Pero lo que a mí me sorprende es la monotonía, es la existencia de una sola versión. Porque durante décadas enteras, Hollywood, los manuales escolares y la pedagogía sentimental del siglo XX nos repitieron una y otra vez la misma historia hasta grabarla en la conciencia colectiva. La guerra como un relato moral perfecto donde el bien absoluto se enfrentó al mal absoluto. Por un lado, los héroes luminosos que componían a los aliados, defensores de la democracia y la libertad, aunque allí hubiese, por ejemplo, un dictador que mató 4 veces más gente que Hitler, llamado Joseph Stalin. Del otro lado, el germano, convertido en la personificación del mal puro, el villano definitivo y un demonio histórico. Seamos claros, Hitler fue definitivamente un loco desquiciado, un asesino de masas, un déspota totalitario, pero no fue el único. Crecimos convencidos de que existía una historia simple, lineal e infantil. Como si el mundo real funcionase con guiones claros y finales felices. Como si realmente la Segunda Guerra Mundial hubiese sido una ficción hollywoodense. La realidad, amigos, como dijo el gran Antonio Escotado, es el universo del infinito por menor. Mucho más incómoda y compleja. Del otro lado, señores, frente a Hitler, frente a Mussolini, frente a Hirohito, no había ángeles. Había dictadores racistas, confiscadores, socialistas, censores y también genocidas. Hombres que concentraron poder, aplastaron libertades individuales, encerraron minorías, arrastraron a sus pueblos innecesariamente a una catástrofe, manipularon mercados y gobernaron mediante el terror y la propaganda. Hombres que en demasiados aspectos esenciales y constitutivos, tanto de su ideología como de su psicología, se parecían peligrosamente a Adolf Hitler, al calco, directamente eran un calco. Hoy no vamos a hablar del Hitler alemán, no vamos a hablar del enano ridiculizado magistralmente por Charles Chaplin, vamos a hablar del Hitler americano. Un líder que, desde su silla de ruedas, construyó un culto personal, gobernó bajo el estado de excepción permanente, confiscó propiedad privada por norma, internó civiles inocentes en campos de concentración por su color de piel, censuró a la prensa, persiguió, encerró y deportó disidentes y dejó un estado hipertrófico que nunca volvió a desarmarse. Un líder que, como el Führer, fue admirado por otros tiranos y admiró a tiranos. Y esto, señores, no es una provocación vacía, no es una provocación retórica, mucho menos un canto de sirenas izquierdista contra los Estados Unidos, porque, de hecho, este hombre es un ídolo de la socialdemocracia y de la izquierda de Occidente y de todos los tiempos. Por cierto, no solamente de la izquierda, también de los populistas nacionalistas de su época. No es casual que el general Juan Domingo Perón, otro autócrata, lejos de verlo como un antagonista moral o como un representante del imperio, alabase a Franklin Delano Roosevelt. Perón dijo, cito literal, en términos inequívocos, el presidente Roosevelt demostró su capacidad para que un Estado fuerte le permita conducir políticamente una nación poderosa y disciplinar y ordenar a la sociedad. Cierro cita. Perón tomó a Roosevelt como una referencia, al igual que lo hizo con Mussolini, de quien aprendió directamente siendo agregado militar de la Embajada Argentina en Italia. Tampoco es casual que el historiador Anthony Seton, británico, un brillante investigador de las élites que fabricaron el escenario de la Segunda Guerra Mundial, haya señalado algo todavía más inquietante y perturbador. Sutton demostró de manera inobjetable que los mismos intereses financieros internacionales de familias como los Rockefeller, los Rothschild y los Warburg apoyaron al régimen de Hitler, mientras financiaron y se beneficiaron del New Deal y ya antes habían financiado la revolución bolchevique y salvaron del colapso a la Unión Soviética, porque necesitaban, ese enfrentamiento
radical, lo que luego se convirtió a su vez en la Guerra Fría, esa división del mundo en bloques para sacar provecho lo mejor posible. Producían y se aprovechaban de las ventajas del capitalismo en países donde, por cierto, empezaron a imponer capitalismo para el 1% y socialismo saqueador para todos los demás, como en Estados Unidos de Roosevelt, pero luego tomaban mercados cautivos de millones y millones de esclavos depauperados, como en la Unión Soviética, y vendían allí sus productos. Lo hizo Ford, lo hizo General Motors, vaya que lo hacía en Alemania la IG Farben con accionistas los Rockefeller, Ford condecorado por Hitler, etc. Pero bueno, lo advirtió Sutton y sigue siendo absolutamente cierto. Detrás del famoso New Deal, del nuevo contrato social auspiciado por Roosevelt, que inspira a los mandatarios progresistas de hoy en día, no había ninguna guerra ideológica y ningún intento de salvar al capitalismo. Existía una instauración del socialismo corporativo que finalmente prevaleció, en un gran experimento mundial donde se vio al socialismo nacional racista de Hitler, al socialismo soviético totalitario de Stalin y al socialismo corporativo de Roosevelt competir por convertirse en el sistema a través del cual el 1% expoliaría al 99% restante. Ganó Roosevelt, por tanto me atrevo a decir que de todos fue el que implementó el modelo más perverso. Hitler y Roosevelt no eran enemigos morales, eran dos caras de la misma moneda. No buscamos absolver a Hitler, lo cual sería una obscenidad, y le interesa hoy a muchos revisionistas trasnochados. Yo he leído la historia revisionista. Yo defiendo la libertad de expresión incluso de los nazis porque de esa forma pueden ser refutados. Pero lo importante, señores, es que jamás podrá enterrarse definitivamente aquella pesadilla sangrienta si no entendemos la historia completa. Hoy, en Los Liberales te lo contaremos. Y no te olvides de apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz para que siga siendo posible este trabajo. Si tú no nos apoyas, este canal no existirá más y estas historias nunca serán divulgadas. Franklin Delano Roosevelt suele ocupar un lugar privilegiado en el panteón de los grandes héroes estadounidenses. Ustedes saben que es un país que ha creado la cultura cinematográfica de los superhéroes. La idea del Übermensch nietzscheano, de manera banal, de manera empobrecida, de manera rústica, masificada como un combo Big Mac, aparece y reaparece en la política y en la cultura norteamericana. Para el relato dominante, Roosevelt fue el hombre que rescató a Estados Unidos de la Gran Depresión y el líder que condujo al país a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Es la imagen clásica del tío Frank, cercano, paternal, con sus fireside chats, charlas junto a la chimenea, hablándole directo al corazón de los estadounidenses. Roosevelt fue un hombre que incluso utilizó su discapacidad derivada de la poliomielitis para hacer política y ganar elecciones. Era un tipo inteligente. Y lo digo yo que soy hijo de una persona que tuvo discapacidad por poliomielitis y me parece admirable la tenacidad con la que Roosevelt enfrentaba sus, obstáculos cotidianos. Sin embargo, todo lo demás, bueno, ya lo juzgarán cuando lo sepan. Detrás de esa imagen romántica del protector paternal del pueblo americano, que tenía su cuerpo lastimado pero su mente al servicio de la patria, existía en realidad una historia mucho más turbia. Un presidente que expandió de manera desmesurada, inédita, el poder del gobierno federal, erosionando derechos individuales fundamentales y coqueteando sin complejos con convertirse abiertamente en dictador. De hecho, él admiraba profundamente el cesarismo. Julio César, Bonaparte, el culto a la personalidad. Roosevelt no disimulaba. No fue solamente el creador del New Deal, que tenía una épica refundacionista como el hombre nuevo de Marx y del Che Guevara, para el cual había que asesinar al hombre existente. Roosevelt confiscó el oro de los ciudadanos estadounidenses. Fíjense ahora, en 2025 el oro ha subido un 60%, se encuentra en su máximo histórico, en su apogeo, ante una inestabilidad profunda por un sistema justamente de déficit total, de hiperestatismo. Todo esto comenzó con Roosevelt, que fue directo a lo que ambicionaron antes y después todos los tiranos: robarle sus ahorros a la gente por la fuerza. Lo hizo, le robó el oro a los estadounidenses. Hay que tener
cara. Obviamente no a los Rockefeller, pero a la gente como tú y como yo, que tenía una monedita, un lingotito, que ahorraba, que así resguardaba el patrimonio de su familia, se lo quitó. Roosevelt instauró programas económicos profundamente intervencionistas, los más intervencionistas vistos hasta el momento en todo el continente americano. Internó a cientos de miles de personas pertenecientes a minorías étnicas en campos de concentración calcados de los nazis dentro del territorio estadounidense, superó y espió a opositores políticos y dejó un legado de poder estatal concentrado que muchos compararon sin exagerar con el corporativismo europeo de entreguerras, la política económica de Hitler y Mussolini, y de Franco en gran medida también. Marzo 1933. Roosevelt asume la presidencia en medio de una crisis económica devastadora. Hay mucho debate sobre el crack de 1929 y la Gran Depresión y la crisis mundial. Otra vez la historia dominante cuenta las cosas al revés y dice que fue producto del capitalismo laissez-faire descontrolado. No es cierto. Fue producto de la creación de la Reserva Federal, de una economía sobrealimentada porque aparecía por primera vez, o al menos por primera vez en los términos que hoy lo conocemos, el crédito barato. Hubo sobreproducción. Hubo una economía inflada artificialmente por la Fed, que como hablamos en un podcast anterior, la Reserva Federal, se convirtió en el gran instrumento de la élite saqueadora para empobrecer al pueblo y beneficiarse a través de la violencia gubernamental. Amigos, en ese contexto aparece Roosevelt diciendo: vamos a combatir a los señores avariciosos que nos hundieron en la miseria, que produjeron por primera vez el fenómeno de las villas de emergencia, de las chabolas, de los barrios marginales alrededor de los cinturones industriales de los Grandes Lagos, o de los rascacielos neoyorquinos, o de las fábricas automotrices de Chicago. Sin embargo, quienes lo financiaban eran precisamente esos hombres. Básicamente, Roosevelt consiguió que el Congreso le delegue poderes extraordinarios, estilo Milley o estilo lo que intentaría Trump, que no tuvieron precedentes en tiempos de paz. Y lo hizo incluso antes de que estalle la guerra, antes de que Estados Unidos calcule ni remotamente la posibilidad de que estalle una guerra, una segunda guerra en Europa. No lo calculaban los estadounidenses comunes, sí lo sabían perfectamente los banqueros de Wall Street. Uno de los episodios más indignantes para los libertarios de aquella época, que eran una minoría vocal, ocurre justamente al inicio mismo del New Deal. En 1933, plena crisis bancaria, Franklin Delano Roosevelt decide que el patrón oro, que era hasta entonces la base de un dólar relativamente fuerte, sin duda muy fuerte en comparación al actual, era un obstáculo para sus planes de gasto ilimitado, inflación y, entre comillas, reactivación económica. Todo el relato económico de Andrés Manuel López Obrador, de Cristina Kirchner, de Claudia Sheinbaum, de Pablo Iglesias, todo ese relato, señores, de Gustavo Petro, todo ese relato parte del New Deal keynesiano. El New Deal de Franklin Delano Roosevelt fue la aplicación de las políticas de Keynes antes de que se llamen keynesianismo. Y es una reinvención de las viejas ideas de los socialistas franceses que ya Bastiat había refutado, al igual que refutó a Malthus y su locura contra la humanidad en el siglo XIX. La idea de Roosevelt es tan sencilla como cavar pozos con dinero del Estado, o sea, robarte a ti que produces una parte de tu dinero para poner a alguien a cavar pozos por la mañana y taparlos por la noche. ¿Para qué? Para generar empleo público y ciclos virtuosos de consumo. Obviamente, esa confiscación de recursos del que produce entregado al que no cumple una función productiva y demandada por el mercado solo genera más miseria. Y eso es lo que signó a los Estados Unidos, y esa es la razón por la cual Estados Unidos terminó entrando a la Segunda Guerra Mundial. Pero tiempo al tiempo. El 5 de abril de 1933, Roosevelt emite la Orden Ejecutiva 6102. A partir de aquel momento, todos los estadounidenses fueron obligados a entregar sus monedas y lingotes metálicos al gobierno a cambio de dólares de papel, a un precio oficial fijado por la Casa Blanca. Quien retuviera más de 5 onzas, unos $100 en oro de la época, podría enfrentar hasta una década en prisión y una multa de $250.000 de aquel tiempo. De la noche a la mañana, atesorar
los ahorros en oro se convirtió en un delito federal, como producir y consumir alcohol. La era más oscura de los Estados Unidos hasta ese momento acababa de comenzar. Roosevelt califica de hoarders a acaparadores y especuladores criminales a ciudadanos comunes que simplemente buscaban proteger su patrimonio. ¿Saben quién le copió esa idea? Juan Domingo Perón, con esta incitación a colgar a los especuladores o reventar a golpes a los comerciantes que ajustan precios por el desbarajuste económico que genera el intervencionismo. Miren este clip histórico y por supuesto repudiando su contenido y repudiando a quien lo vertió con mero propósito educativo. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de madereros. Hicimos preparar 300 garrotes así grandes, gruesos, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, hoy ganamos la calle. Esa tarde dimos la orden, salimos con 500 hombres, recorrimos Florida, rompimos todas las cabezas que encontramos y todas las vidrieras y todo, y al día siguiente éramos dueños de la calle. Este arrebato antiempresarial de Roosevelt robando oro y penalizando el ahorro, porque es la obsesión del consumo, creyendo que el consumo genera riqueza, cuando obviamente lo que genera riqueza es el ahorro, la capitalización. Bueno, es la misma retórica que incluso empleaba Stalin contra los pobres campesinos ucranianos que escondían trigo para no morir de hambre. Él condenó de hambre Stalin a 4 o 5 millones con el famoso Holodomor. Pero había, señores, una diferencia. Stalin fusilaba, Roosevelt solo amenazaba con prisión, hasta el momento. Pero, señores, faltaba el remate. En enero de 1934, este demócrata, que generó resistencia en su propio partido, que tenía una facción partidaria históricamente de libre comercio, llamada los Bourbon Democrats, los demócratas del Bourbon. En enero del 34, Roosevelt, para el escándalo del partido que incluso amenazó con dividirse, promulga la ley de reserva de oro. El precio oficial del oro pasa de 20 a 35 dólares la onza. El dólar se devaluó alrededor de un 40% en un día. Literalmente, Kicillof 2014. Dicho de otro modo, el gobierno primero confiscó el oro barato a los ciudadanos y luego encareció el oro de un día para el otro, quedándose con toda la ganancia de la devaluación. Es decir, salvajemente aniquiló el poder adquisitivo de los norteamericanos. Fue la mayor estafa de la historia de Estados Unidos. Y tú no lo sabías, ¿verdad? Yo tampoco. Por eso es tan lindo estudiar, por eso hay que aportarle a los liberales. Desde ese momento el Estado puede expandir la oferta monetaria a su antojo, un punto que el gran historiador Anthony Sutton subraya con especial énfasis en su obra El fraude del papel moneda. Sutton, por cierto, un liberal clásico. El ataque de Franklin Delano Roosevelt al oro fue parte de un proyecto más amplio de ciertas élites financieras para instaurar lo que Sutton llamó socialismo corporativo, un sistema donde la inflación monetaria y la intervención estatal benefician a unos pocos megamagnates a costa de su competencia y por tanto de los consumidores y especialmente de los contribuyentes, que son las mismas personas, es decir, la mayoría de nosotros. Al quitarle a los individuos la posibilidad de resguardar su patrimonio del abuso inflacionario, Roosevelt aseguró algo clave: que la ciudadanía quedase en una dependencia casi total de los planes de salvación diseñados por los políticos. El New Deal representó un giro sin precedentes hacia el estatismo económico en los Estados Unidos. Cóctel de asistencialismo social, porque repartía sin troche y moche a los vagabundos, obras públicas faraónicas en tiempos de crisis, AMLO, controles de precios y producción, subsidios arbitrarios y aumentos sostenidos e irrefrenables de impuestos. Lejos de rescatar la economía, estas políticas prolongaron y agravaron la Gran Depresión. Conviene recordar algo que muchas veces se omite. Herbert Hoover, a quien le estalló el crack del 30, no fue un presidente laissez-faire. Al contrario, aumentó el gasto público, subió aranceles con la tarifa Smoot-Hawley y sostuvo salarios artificialmente altos por decreto, empeorando la crisis. Roosevelt, en lugar de cambiar el rumbo y girar el timón, dobló la apuesta intervencionista. Como resume el analista Daniel Mitchell
duplicó muchas de las peores políticas de Hoover. El New Deal expandió el tamaño y el alcance del gobierno federal a niveles insólitos. Creó agencias que distorsionaron gravemente los precios y las señales del mercado. La NIRA, Administración Nacional de Recuperación, impuso precios mínimos y máximos, cuotas de producción, salarios y horarios uniformes. Fue el equivalente a la Secretaría de Trabajo de la dictadura militar fascista aliada del eje hitleriana de el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que ocupó Perón y sobre la cual construyó su poder antes de convertirse en dictador a través de las urnas. Los empresarios estadounidenses fueron perseguidos por hacer descuentos excesivos y ofertas, o simplemente porque sus gerentes trabajen más de las horas permitidas aunque querían. Un caso emblemático fue el de Jacob Maged, un sastre de Nueva Jersey encarcelado por cobrar 35 centavos, señores. 35 centavos por planchar trajes, cuando el código oficial fijaba 40. La NRA fomentó cárteles y castigó a quienes no se coordinaban. Y aunque en teoría la adhesión era voluntaria, el propio jefe de la agencia, el general Hugh Johnson, un militar, fíjense Roosevelt, admitía que la disidencia no se podía tolerar. No es casual que el símbolo del Blue Eagle y los mítines patrióticos de la NRA recordaran a las prácticas del fascismo italiano, algo que reconocen incluso los historiadores tradicionales. Roosevelt tenía sus propios camisas negras, como los camporistas que iban a controlar los precios de los negocios. ¿Se acuerdan? Bueno, lo inventó Roosevelt. Gracias a la ley de ajuste agrícola, el Estado pagaba a los agricultores para destruir cultivos y sacrificar ganado, con el objetivo de subir los precios agrícolas, mientras millones de personas pasaban hambre. En 1933, Roosevelt ordenó destruir 10 millones de acres de algodón y matar a 6 millones de lechoncitos. Es decir, quemaban comida en plena depresión mientras el hambre golpeaba las ciudades. Roosevelt no tenía empacho en llevar adelante planes malthusianos. De hecho, le dio partidas presupuestarias importantes a Margaret Sanger y financió el viaje de esta eugenicista a Alemania, donde Sanger participó activamente de las políticas de aborto forzoso contra judías por parte de Hitler. En 1935, Franklin Delano Roosevelt instauró las SS de Estados Unidos, la Seguridad Social, un sistema de reparto fiscalmente insostenible y moralmente inaceptable, prometiendo beneficios futuros a las personas, financiándolos con impuestos a generaciones que ni siquiera votaban. Todo esto se financió con deuda y subidas impositivas cada vez más violentas. En 1944, la alícuota marginal sobre los ingresos más altos. Esto no lo van a poder creer, señores. No lo van a poder creer. Estos eran los impuestos, por supuesto que los ricos evadían de todas las formas posibles y si no perecían o huían del país. ¿Saben cuánto era el impuesto a las ganancias del 44 en Estados Unidos? 94%. Comunismo puro. Esclavitud. El 94% de tu tiempo en favor de otro y contra tu voluntad. Esclavitud. El resultado fue un clima de miedo e incertidumbre, naturalmente, entre todos los comerciantes, industriales, productores, entre todas las personas de bien de Estados Unidos. La inversión privada neta fue nula durante la década del 30. Estados Unidos vivió una muestra, nada gratis, absolutamente cara, vivió una muestra de comunismo. Las reglas cambiaban permanentemente, los impuestos no paraban de subir, los controles se multiplicaban y el capital desaparecía. Roosevelt pulverizó riqueza como nadie, y si no hubiera sido por la guerra, hubiera llevado a Estados Unidos a una realidad cubana, de la Cuba actual, no de la de esa época que era bastante próspera pese a la mafia. En 1939, una década después del crack y 6 años después de su famoso New Deal, el desempleo en Estados Unidos era de 17.2%. 9,5 millones de personas no tenía trabajo. ¿Y para qué? Si el gobierno les permitía subsistir, pobre y miserablemente, pero a cambio de que voten a Roosevelt. La producción industrial continuaba por debajo de los niveles de 1929 y la Gran Depresión
no terminó con el New Deal, sino que se engrandeció todavía más, se deprimió todavía más. El Reino Unido abandonó el patrón oro en 1931, pero no emprendió un New Deal. En lugar de un intervencionismo masivo, aplicó una austeridad fiscal relativa y mantuvo un entorno más amigable para los negocios. El Reino Unido salió en 2 años de la recesión, entre 1930 y 1931. A partir del 32 volvió a crecer y recuperó su tendencia de ingreso per cápita hacia 1938. Canadá es otro caso, Alemania también, porque allí la recuperación se dio a través del rearme y no a través de fenómenos espontáneos, y de hecho también estaba condenada al fracaso como terminó, ¿no? Por supuesto que sí. Pero Inglaterra, con políticas ortodoxas tradicionales, salió de la crisis. Roosevelt no, Roosevelt la empeoró. ¿Y cómo hundieron a Inglaterra y la desplazaron como principal potencia de Occidente? Gracias a la conjura que Sutton señala en Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y el auge de Hitler, y Wall Street y Franklin Delano Roosevelt. Todas las facetas oscuras de nuestro Hitler americano suelen quedar tapadas por la aureola del buen combate en la Segunda Guerra Mundial. Nada, absolutamente nada más lejos de la realidad. La guerra fue una etapa marcada por los campos de concentración de California, la censura y la vigilancia masiva, idéntica a la que aplicaron fascistas y comunistas enfrente. El episodio más infame sin duda es el internamiento de estadounidenses de origen japonés, es decir, de ciudadanos estadounidenses por su color de piel, durante todo el transcurso de la guerra. Tras el ataque a Pearl Harbor, que sabemos bien quienes investigamos el tema a fondo que fue, si no consentido, solicitado directamente por Roosevelt, el presidente norteamericano cedió a las presiones nativistas del supremacismo blanco, que por supuesto siempre fue fuerte en el Partido Demócrata, el partido del Ku Klux Klan, y ordenó la evacuación forzosa de toda persona de ascendencia japonesa de la costa del Pacífico, bajo el pretexto de la seguridad nacional. El cerdo racista se llevó de sus casas, secuestró a familias enteras, sin acusaciones individuales, sin garantías procesales, sin ninguna prueba, y metió a 125.000 hombres, mujeres y niños, 2/3 con ciudadanía estadounidense por nacimiento, despojándolos de sus hogares, de sus bienes, de sus tierras, de sus negocios, de sus empleos, y los confinaron tras alambradas en zonas desérticas y remotas, sometiéndolos a trabajos forzados y a condiciones infrahumanas por las cuales buena parte de ellos murieron. Auschwitz, Treblinka, Hitler en América. Además, le pidió a Brasil, México, Perú y otros países latinoamericanos que envíen a sus propios japoneses, e increíblemente, algunos de esos asquerosos gobernantes lo hicieron. Tras el ataque a Pearl Harbor, Roosevelt, básicamente, declaró a los orientales enemigos por sangre. Lo más revelador es que ni siquiera los organismos de seguridad coincidían con la medida. El FBI del siniestro Edgar Hoover, el otro Hoover, el que retrata magistralmente en su película Clint Eastwood, interpretado por Leonardo DiCaprio, se las recomiendo, el propio Hoover del FBI, la inteligencia naval y el ejército dijeron: ¡no, hombre! No vamos a meter estadounidenses en campos de concentración, ¿qué nos estás vendiendo? Pero Roosevelt impuso su autoridad y avanzó porque tenía una inquina personal contra los amarillos. Era un racista desquiciado. Como su tío, Theodore Roosevelt, otro gran genocida, ¿no? Partícipe del genocidio de Filipinas. En 1925, escribiendo en un periódico de Georgia, Roosevelt, antes de ser presidente, advirtió sobre la creciente población de japoneses en la costa del Pacífico, afirmando ruin que la mezcla de sangre asiática con sangre europea o americana produce, en 9 de cada 10 casos, resultados lamentables. También sostenía que los inmigrantes japoneses no son asimilables. Una postura que, ya tenía su historia en los Estados Unidos, fundamentalmente en lo que fue la xenofobia anti-china del siglo XIX. Básicamente los chinos trabajaban más, mejor y más barato, y generó el odio de los incompetentes supremacistas blancos de Estados Unidos. Algo similar con los japoneses en el siglo XX. La diferencia es que uno de estos resentidos, llamado Franklin Roosevelt, llegó a ser presidente, como un cabo resentido llegó a ser Führer en Alemania, y así las cosas. Los campos de concentración de Roosevelt, el Manzanar, Tule Lake,
Heart Mountain, entre otros, consistían en barracones precarios rodeados por alambradas y custodiados por guardias armados. Aunque no hubo un exterminio sistemático, sí hubo una inmensa cantidad de muertes no documentadas por la atención médica deficiente, la desnutrición forzosa, como en Gaza, y el estrés. Hay una ironía difícil de ignorar. No se registró ni un solo caso probado de espionaje o sabotaje interno cometido por japoneses estadounidenses antes o durante de los campos de concentración. Eran uno de los grupos de inmigrantes más leales al país que los traicionó. De hecho, muchos jóvenes salieron de los campos para combatir para Estados Unidos en Europa. Tenemos el caso del Regimiento 442, compuesto por nipo-estadounidenses, que terminó siendo, señores, la unidad más condecorada de todo el ejército estadounidense. Los samuráis del tío Sam. En definitiva, Roosevelt no estuvo tan lejos de ser un dictador, porque lo era. La diferencia es que los internados no fueron asesinados en su totalidad, pero para quienes perdieron su libertad y su propiedad sin causa, es un consuelo bastante pobre. Vamos a lo central. ¿Cómo metió Roosevelt a los Estados Unidos a la guerra? En julio de 1931, Roosevelt impuso un embargo total de petróleo y chatarra contra Japón, una medida que en la práctica asfixiaba su maquinaria militar en cuestión de meses. Entonces Japón intentó negociar. Estados Unidos exigió una retirada completa de China como condición previa. Roosevelt sabía que Japón, gobernado por militares ultranacionalistas, difícilmente aceptaría las condiciones. Básicamente, Roosevelt con su intervencionismo, Roosevelt con su política mercantilista idéntica a la de Trump y sus campos de concentración soñados por un racista como Trump, ese Roosevelt empujó a Japón a la guerra. Hornberger y otros autores van más lejos y sugieren una complicidad pasiva de Estados Unidos en el ataque de Pearl Harbor. Son las tesis más fundamentadas. Sostienen que Washington ya había interceptado comunicaciones japonesas mediante el programa MAGIC, que indicaban un ataque inminente por parte de Japón. Aún así, la flota del Pacífico habría sido dejada en total estado de vulnerabilidad a propósito. Roosevelt entregó a sus marinos a la muerte para encontrar un casus belli y meterse en la guerra, que como dijo su querido y admirado Keynes años más tarde, era un fenómeno económico virtuoso, ¿no? Bastiat ya lo había refutado con la falacia de la ventana rota. Los socialistas del siglo XIX en Francia decían que la destrucción tiene una parte buena. ¿Por qué? Porque genera empleo. Si un gamberro rompe una ventana, un bandido, un delincuente juvenil rompe la ventana de un panadero, el panadero deberá pagar un vidrio y el vidriero con ese dinero comprará unos zapatos y el zapatero con ese dinero comprará pescado y el pescador con ese dinero le comprará un vestido a su esposa. ¿Se entiende? Ahora, eso es lo que se ve. Pero ¿cuál es la parte que no se ve? Que antes de que el bandido rompa el vidrio, el panadero tenía el vidrio y también tenía el dinero con el cual terminó cambiando el vidrio, que hubiera utilizado de todas formas para comprarse un cigarro, y el dueño de la tienda de tabaco lo hubiera utilizado para comprar un pastel de cumpleaños y un regalo para su hija, que a su vez, después de esa fiesta contenta se hubiera ido al cine y la gente del cine. ¿Se entiende? La sociedad era más rica porque tenía el cristal y el dinero. Con la destrucción solamente queda el dinero. ¿Se entiende? Tan sencillo como eso. Pero para las ideas primitivas de los totalitarios, esa idea no encaja. Hay que destruir para reconstruir y ganar dinero, como hizo Joe Biden apoyando la guerra de Irak, y luego cuando le tocó dirigirla ya en el gobierno con Obama, le entregó los contratos de reconstrucción a una compañía que había contratado como lobista a su hermano James. Así funcionan los grandes negocios, ¿verdad? Bueno, entonces Roosevelt permitió que su flota sea atacada. Datos realmente extraños demuestran esto. Los portaaviones estadounidenses, pieza clave del poderío naval hasta hoy, los que ahora tienen a uno ahí en Venezuela, ¿no? En las costas venezolanas. Bueno, los portaaviones no estaban en Pearl Harbor el día del ataque. Los viejos acorazados estaban ahí, totalmente expuestos, con cables y cables de inteligencia militar diciendo zona de riesgo máximo. Casi como si Roosevelt hubiera preservado lo mejor de su armada mientras permitía un golpe capaz de conmocionar a la opinión pública. El propio Roosevelt habría dicho en 1940, según testimonios posteriores, que Estados Unidos debía entrar en la guerra por la puerta de atrás. Efectivamente, así ocurrió. Junto con Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt aprobó el bombardeo masivo de ciudades que no eran ataques quirúrgicos a objetivos militares, sino que se llamaba
Area Bombing, bombardeos indiscriminados sobre centros urbanos para forzar el terror. Hitler tuvo más reparos con la Luftwaffe a la hora de bombardear población civil en Londres. Finalmente lo hizo, claro que sí, pero estos tipos lo hicieron en masa. Ciudades alemanas como Dresde y Hamburgo, o japonesas como Tokio, fueron arrasadas por bombardeos incendiarios y Roosevelt enfatizó el bombardeo de las fábricas, de las zonas industriales privadas, aunque por supuesto no le tocó un pelo a las fábricas estadounidenses de General Electric o de la IG Farben, las únicas que quedaron en pie. Van entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Destruir a tu competencia mundial para convertirte en monopolista, ya que no pudiste solucionar los problemas en tu propio país quebrado. El caso de Tokio en marzo de 1945 resulta particularmente ilustrativo. Bombas de napalm provocaron una tormenta de fuego que mató alrededor de 100.000 civiles en una noche. 100.000. Yo nací en una ciudad llamada Bariloche, la población entera de Bariloche se la cargaron en un día. Cifra superior a la de cada bomba atómica, si se la considera individualmente. Claro que fue un proyecto de Roosevelt, aunque lo terminó ejecutando Truman tras su muerte. Recomiendo al respecto nuestro documental sobre la verdad de Oppenheimer y el rol de los Rockefeller en todo esto, financistas de Hitler, de Stalin y de Roosevelt. Roosevelt murió antes del lanzamiento de sus bombas queridas. Fue Truman, su tosco vicepresidente, quien dio la orden en agosto del 45. Sin embargo, el proyecto Manhattan nació con la firma de Franklin. Esas bombas fueron lanzadas para colmo cuando Japón ya estaba virtualmente derrotado y buscando la salida negociada. El objetivo real fue enviar un mensaje de prepotencia y de poder cínico a los soviéticos y al mundo. Si Estados Unidos tiene que aniquilar poblaciones enteras sin ninguna misericordia cristiana, lo hará. Entre los compromisos asumidos por Roosevelt en la conferencia de Yalta figuraba la repatriación de alrededor de 2 millones de refugiados y prisioneros de guerra soviéticos, en lo que se conoció como la Operación Kill Hall. Entregó el bastardo hijo de con perdón de la vulgaridad, a 2 millones de rusos que habían escapado del comunismo y los mandó directamente a los gulags de Stalin. Se fueron ya muerto Roosevelt entre fines del 45 y mediados del 47. 2 millones de personas. Muchas de ellas, obviamente asesinadas por Stalin nada más llegar. Genial, ¿no? Washington sabía perfectamente que esos hombres serían ejecutados o encerrados en los gulags, pero Roosevelt aceptó antes de morir entregarle a Stalin toda persona de origen ruso en zonas aliadas, con la excepción de algunos personajes como Ayn Rand, ¿no? Y, de hecho, señores, entregó a miembros del ejército blanco que habían combatido contra el régimen comunista sabiendo que serían torturados antes de morir. La voluntad de no incomodar a su socio Stalin también llevó a Roosevelt a encubrir o minimizar crímenes de guerra soviéticos. El ejemplo más citado es la famosa masacre de Katyn, el asesinato de 15.000 oficiales polacos desarmados a manos del NKVD en 1940. Durante años la administración estadounidense encubrió a los soviéticos y aún conociendo a ciencia cierta, poseyendo materialmente las pruebas del crimen. Pero mientras la historia oficial canoniza a Franklin Delano Roosevelt como el arquitecto del buen combate, una minoría lúcida vio algo muy distinto. Y como no puede ser de otro modo, esa minoría era libertaria, individualista. Fueron particularmente 2 mujeres, Isabel Patterson y Rose Wheeler Lane. También el famoso Leonard Read, autor de Yo el lápiz. Para ellos, la Segunda Guerra Mundial no fue una anomalía, sino la única consecuencia posible del socialismo del New Deal. Primero el Estado regula la economía, luego la destruye, raciona y finalmente, cuando no queda otra salida y la sociedad se termina colocada al borde de una revolución, bueno, qué mejor que azuzar al enemigo externo y mandar a la gente a morir fuera de Estados Unidos donde ya sobran. Patterson fue tajante, aseguró que ningún gobierno que controle la producción, el crédito y el trabajo puede evitar la compulsión de controlar obsesivamente a las personas. La guerra no fue la creadora del autoritarismo, fue la perfección de un plan autoritario. Lane fue todavía más lejos y acusó a Roosevelt de empujar deliberadamente a Estados Unidos a la guerra, que es cierto, provocando a Japón con embargos imposibles de aceptar mientras prometía públicamente que jamás enviaría a los hijos de sus votantes a morir a Europa, pero lo hizo. En cuanto a Leonard Read, advirtió que la historia, terminaría confirmando que esos poderes excepcionales de Roosevelt no eran temporales.
La conscripción forzosa, la esclavitud militar, la censura de la prensa, la propaganda, la planificación económica, todo eso que había llegado entre comillas por la emergencia, se quedó para siempre. El Estado no se desarma después de una guerra, y eso es lo que te vamos a demostrar a continuación. Que Roosevelt fundó las bases de lo que sería el moderno imperialismo norteamericano, que obviamente preexistió antes de él, pero también el Military Complex, la CIA, antes llamada OSS y bastante más rudimentaria, el espionaje masivo de las comunicaciones privadas y todo lo que caracteriza hoy a los Estados Unidos modernos y sus pecados capitales. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Hoy somos un equipo de 10 personas trabajando de lunes a lunes para ti, que nos miras. Y cada uno de nosotros depende de quienes están detrás de la pantalla. Esto es un ida y vuelta. Gracias a ustedes sobrevivimos a 2 hackeos que amenazaron con dejar nuestro canal reducido a cenizas. A una injusta crisis con la plataforma que resolvimos, pero implicó deshacernos de nuestros 500 primeros videos, que algunos hemos relanzado con ediciones y también están en patreon.com/Nicolás Moraz. Pero lo más importante de todo es que ustedes, amigos, me persuadieron de no bajar los brazos, ni siquiera después de sentir una fría pistola calibre 32 en mi cuello y estar a 5 segundos de no poder contar la historia, ni esa ni ninguna otra. Sin embargo, este último año ha sido particularmente duro, tanto en lo personal como en lo laboral. Y si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora los liberales tenemos tienda. Además de los valiosos aportes mensuales que ustedes hacen en Patreon y que realmente necesitamos y agradecemos, por favor no dejen de hacerlos. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de los liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clip de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras. Por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Roosevelt montó un aparato de censura obsceno, explícito y para nada sutil. Creó The Office of War Information, la oficina de información de guerra, que era una oficina de propaganda, y tenía al lado, literalmente en el edificio al lado, The
Office of Censorship. Bien claro, la oficina de censura, para vigilar las comunicaciones. Roosevelt quería mano dura con cualquier pacifista. Ordenó al Departamento de Justicia procesar por sedición a cualquiera que antes de la guerra defendiese el no intervencionismo. De hecho, muchos fiscales y jueces de la nación, que tenían mayor apego a la primera enmienda de la Constitución, frenaron o dilataron los procesos contra los pacifistas. Pero la presión presidencial fue constante. En 1942, Roosevelt llegó a sugerir que periódicos como Chicago Tribune, New York Daily News y publicaciones del grupo Hearst fueran juzgados por traición, insinuando que su línea editorial coincidía peligrosamente con la propaganda enemiga. Para calmar a un presidente desquiciado, que literalmente tenía accesos de ira y arrojaba vasos de whisky a la cabeza de sus colaboradores, el fiscal general Biddle terminó impulsando en 1944 el llamado Gran Juicio por Sedición. Un proceso caótico que reunió a 32 acusados que ni siquiera se conocían entre sí, bajo una teoría conspiranoica de que habían protagonizado un complot para matar a Roosevelt y traer el nazismo a Estados Unidos. Así de delirante. Ya estaba el nazismo en Estados Unidos. Esa es la parte más interesante. El juicio fue un desastre. Se prolongó durante meses. El juez murió en pleno proceso, porque estaba sumamente presionado por Roosevelt, que lo llamaba permanentemente. Y finalmente debió anularse. Miren si no era fascista. El Washington Post lo comparó con los juicios farsa soviéticos. Roosevelt también autorizó personalmente al FBI a realizar las primeras escuchas telefónicas masivas de la historia en casos de amenaza a la seguridad nacional. Todo el criterio de la policía, no se les vaya a ocurrir preguntarle a un juez. Tras Pearl Harbor, el ejército impuso censura a las comunicaciones internacionales y revisó y requisó toda la correspondencia privada. En otras palabras, se montó un aparato de vigilancia sistemática con la guerra como excusa. Como notarán amigos aquí, y por supuesto bienvenido a su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz para sufragarlo, nos tomamos en serio las investigaciones. Ya en nuestro documental sobre los orígenes secretos de Estados Unidos, que nos financió una mecenas a través del programa por el cual nosotros en Patreon, a quienes nos pagan cierta cantidad de dinero, les realizamos videos sobre los temas que nos piden, con nuestro enfoque, con nuestra mirada independiente, pero sobre los temas que ellos piden, nosotros ya les advertimos que Franklin Delano Roosevelt hereda esta compulsión de vigilar las comunicaciones de las raíces de los Founding Fathers, de otro Franklin, que en este caso tenía Franklin por apellido, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fundó la oficina del correo postal americano, el monopolio, el USMail, el monopolio estatal para controlar las comunicaciones de los ciudadanos de la naciente nación y, por supuesto, a través de eso, poder gobernarlos, poder confiscarlos, poder limitarlos, poder ordenarles cosas que no querían, poder someterlos. Cuando el gran Lysander Spooner fundó, décadas más tarde, la American Letter Company, proveyó el servicio postal privado, competitivo y con beneficios a mitad de precio y con privacidad garantizada. ¿Qué hicieron? Lo aplastaron y casi lo meten preso, ¿no? Fue preso porque era un gran abogado, el gran libertario abolicionista de la esclavitud, Lysander Spooner. Volvamos a Roosevelt. Las comunicaciones internacionales, que es lo mismo que rigió la Patriot Act y demás, fueron las primeras en controlarse. Un caso emblemático fue la incautación de la cadena Montgomery Ward. Su director, Sewell Avery, se negó a cumplir regulaciones laborales impuestas por el gobierno de Roosevelt. En 1944, el dictador norteamericano envió al ejército, como Cristina mandó a la gendarmería a la sede del Grupo Clarín, como Maduro cierra medios. Bueno, Roosevelt mandó al ejército americano en tiempos de guerra a ocupar, a invadir físicamente las oficinas centrales de la cadena radiofónica y expulsar a Avery por la fuerza. No podemos pasar por alto tampoco la relación de Roosevelt con Edgar Hoover, a quien mantuvo en el cargo como comisario político, su fuché, y lo utilizó como un instrumento para aterrorizar a su competencia dentro y fuera del partido. En 1936, Roosevelt autorizó de manera extraoficial a Hoover a recopilar información sobre actividades de quinta columna, incluyendo escuchas y espionaje interno. La película de Oppenheimer lo retrata bastante bien. Roosevelt fue el verdadero precursor del llamado macartismo, la caza de brujas contra supuestos opositores y agentes comunistas.
En esa época, a cualquiera que no le caiga bien a Roosevelt, porque Roosevelt defendía a los comunistas y les entregaba a quienes escapaban del comunismo para que los liquiden, en su propio régimen comunista que le arrancaba el 94% a los ricos. Por supuesto, a los ricos normales, porque los mega ricos son los que mandaban ahí. Miren qué paradoja. De la mano de Hoover, que era un homosexual reprimido que adoraba vestirse de mujer ante muchachitos indefensos, Roosevelt también perseguía la homosexualidad. Esto vino del llamado escándalo de Newport en 1919. Como subsecretario de la Marina, cargo que Roosevelt ocupó entre 1903 y 1920, autorizó un operativo encubierto en Rhode Island destinado a identificar y castigar a marineros homosexuales. Bajo la excusa de evitar escándalos morales, la Marina decidió infiltrar a jóvenes marinos como señuelos. Estos eran instruidos para entablar relaciones sexuales con sospechosos de ser gays, obtener evidencia y luego denunciarlos por el delito de sodomía, que en varios estados de Norteamérica estuvo penado con cárcel hasta el año 2002. El resultado fue brutal. Más de 20 marineros y civiles fueron arrestados, sometidos a juicio marcial y condenados con pruebas obtenidas a través de trampas. ¿Gastar recursos en esto les parece? Muchos pasaron meses en confinamiento solitario, recluidos en un viejo barco prisión. Roosevelt, con sadismo, mandó a que les den ropa interior y uniformes rosados, algo que luego retomó el cerdo del sheriff Arpaio en tiempos de Bush, que así ponía a los inmigrantes ilegales capturados para humillarlos en frente de las cámaras. Este esquema se repitió varias veces durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Roosevelt clasificó la homosexualidad como una amenaza a la seguridad nacional y la llamada perversión o desviación sexual se convirtió en motivo de despido de empleados federales y Roosevelt aprobó normas que excluían a homosexuales del servicio militar. ¿Quieren saber una paradoja? Había tolerancia sexual en casi todos los países musulmanes de la época, especialmente los de la cuenca mediterránea como Palestina ocupada. ¿Cómo cambió el mundo, verdad? Ahora Estados Unidos te bombardea en nombre del orgullo LGBT. Roosevelt suele ser elogiado por haber puesto fin a la desquiciada ley seca. Pero mientras devolvía a la gente la libertad de beber, tras que tantos quedaron ciegos, tantos mafiosos se enriquecieron, etc., vino la guerra contra otros vicios. Una guerra estúpida que persiste hasta hoy. En 1937 Roosevelt prohibió la marihuana a nivel federal y lo hizo con propaganda racista sosteniendo que era algo que traían los vagos católicos mexicanos para destruir la mente del trabajador americano. Roosevelt intensificó la persecución contra la prostitución, el oficio más antiguo del mundo, con la Mann Act. Y se amplió la censura sobre materiales considerados obscenos, precisamente, por ejemplo, confiscando, decomisando revistas o fotografías pornográficas a través del correo postal y encarcelando a remitentes y destinatarios. Este demente totalitario, que generó un clima de asfixia social en Estados Unidos perfectamente equiparable al que vivían los alemanes bajo la Alemania de Hitler, ocupó la Casa Blanca por 12 años. Y esto es particular, ustedes saben, nadie gobernó tanto Estados Unidos, 12 años seguidos, contemplando un quinto mandato, que frustró su oportuna muerte. Así como Hitler obtuvo poderes extraordinarios tras el incendio causado del Reichstag, del Parlamento alemán en 1933, Roosevelt gobernó bajo un estado de emergencia permanente. Primero por la crisis del 30 y después por la guerra. ¿Se acuerdan de Alberto? La pandemia, la guerra y la hambruna. Bueno, la sequía. Ok. Roosevelt consiguió que el poder legislativo cediese casi todos sus poderes al gobierno central. Fue un tirano en toda regla. Ni hablar de las similitudes entre su New Deal y los modelos corporativistas del eje. Tanto el fascismo italiano como el alemán compartían con Roosevelt la idea de superar el capitalismo de libre mercado mediante un Estado que dirigiese la economía en alianza con grandes corporaciones económicas y sindicales. Esta afinidad no pasó desapercibida en su tiempo, al punto que el periódico nazi Volkischer Beobachter celebró que América, como el Reich, ha roto decisivamente con el frenesí del mercado, elogiando la adopción por Roosevelt de ideas nacionalsocialistas en sus políticas económicas y sociales, destacando un estilo de liderazgo compatible con el Führerprinzip. Hitler llegó a decir al embajador estadounidense que coincidía con Roosevelt en que el bien público está por encima del interés individual, una consigna crítica del nazismo. Mussolini, por su parte, reseñó el libro de Roosevelt, Looking Forward. Mussolini, sí, prologó el libro de Roosevelt y lo describió como reminiscente del fascismo,
destacando ese principio según el cual el Estado ya no deja la economía librada a su propio curso. Incluso comparó el plan agrario de Henry Wallace, secretario de Agricultura de Roosevelt, con el corporativismo italiano de su tiempo. La admiración era mutua. En 1933, Roosevelt confesó a un periodista estadounidense lo siguiente, cita: "Extraoficialmente mantengo un gran contacto con este admirable caballero italiano. Es un placer dialogar con él". Se refería a Mussolini. Uno de sus principales asesores, Rexford Tugwell, regresó entusiasmado tras visitar la Italia fascista. "Es la maquinaria social más eficiente que he visto. Me da envidia", afirmó, como Perón. Todos fanáticos absolutos de pisar la libertad del prójimo. Otro capítulo para conversar algún día es que la BBC demuestra que Mussolini era agente a sueldo de los ingleses durante la Primera Guerra Mundial, poco antes de asumir el poder. Creo que asumió en el 22 o 23, ¿no? Corríjanme si me equivoco. Hasta el saludo con el brazo extendido al jurar la bandera, el Bellamy Salute, fue abandonado recién en 1942 por parecerse precisamente al saludo nazi. Antes de eso, millones de escolares estadounidenses saludaban a la Star Spangled Banner de un modo inquietantemente similar al que se utilizaba para saludar al Führer. Eleanor Roosevelt, la Eva Perón de Estados Unidos, provenía de una familia aristocrática, aunque había sido la oveja negra de las hermanas. Era la sobrina de Theodore Roosevelt y al mismo tiempo, tenía un parentesco en segundo grado con Franklin. Eleanor se vistió de defensora activa de los pobres. Denunció la injusticia racial pese a que su marido tenía campos de concentración. Y se comprometió con causas aparentemente progresistas, aun cuando su esposo le hacía enormes concesiones a los segregacionistas del sur, que perpetuaban un apartheid supuestamente imposible tras la abolición de la esclavitud. Eleanor Roosevelt también cultivó relaciones polémicas. Mantuvo cercanía con activistas de extrema izquierda y en algunos frentes antifascistas durante la guerra coqueteó con el Partido Comunista. Eleanor visitó Moscú en 1946, muerto su marido y en misión extraoficial americana, regresando con una impresión positiva del régimen de Stalin. Hasta el momento, puesto que Mao no había llegado al poder todavía en China, el peor genocida de la historia. El FBI de Hoover, muerto Franklin, desconfiaba de Eleanor, que consideraba que era una dama absolutamente corrupta, promiscua, y acumuló un voluminoso archivo sobre ella calificándola de radical ideológicamente y en sus costumbres. Eleanor forjó un mito. Escuelas con su nombre, premios, instituciones de todo tipo, la veneran en ámbitos internacionales, especialmente de la centroizquierda mundial, como la primera dama del mundo, en gran parte por su rol en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de las nacientes Naciones Unidas, entidad muy parecida a un gobierno mundial, que opera en el edificio Rockefeller de Nueva York. Pronto nuestro corresponsal lo estará filmando. Y que al mismo tiempo de nacer, creó un Estado supremacista racial que perpetúa hasta hoy una limpieza étnica progresiva tan cruel como la nazi, que se llama Israel, en ese mismo año 1948, cuando Eleanor Roosevelt proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el Papa Francisco, cómplice de la dictadura de Videla y de la dictadura china, proclamaría la Agenda 2030 en ese mismo edificio en 2015. Así como el antiperonismo denostó a Eva Perón, los opositores de los años 30 a Roosevelt atacaban a Eleanor, a quien tildaban de comunista e infiltrada por su cercanía con los rusos, los sindicatos y los líderes afroamericanos. A esto se sumó que la acusaran de lesbiana también por su correspondencia excesivamente tierna con la periodista Lorena Hickok. Al fin y al cabo, ¿qué importa eso? Pero bueno, Hoover lo insinuaba para desacreditarla, en un contexto marcado por el propio sesgo homófobo de su marido Franklin. A Franklin se lo vende como un traitor to his class, un aristócrata que se enfrentó a los ricos para defender al pueblo. En 1936... es una idea bastante absurda, ¿no? Pero bueno, en el 36 dijo que quería que se lo recordara como un gobierno que derrotó a las fuerzas del egoísmo. El tipo que encerró millones de personas, ¿no? Que bombardeó a cientos de miles, que exterminó por odio racial. Él dijo que vino a derrotar las fuerzas del egoísmo, que encontraron en Roosevelt, porque hablaba en tercera persona como Maradona, encontraron en Roosevelt primero a su enemigo y luego a su amo.
Presumía de haber domado a los llamados Economic Royalists. Todo mentira. Anthony Sutton en su trilogía sobre Wall Street demostró cómo los grandes financieros neoyorquinos patrocinaron y se beneficiaron tanto del New Deal como de Lenin y Hitler. Algunos ejemplos lo ilustran. La creación de la famosa SEC, que de vez en cuando le da algunos dolores de cabeza a los tenedores de criptos hoy en día, y las nuevas regulaciones bursátiles tras el crack del 29 se presentaron como una protección del pequeño inversor, pero terminaron consolidando el poder de los grandes bancos de Wall Street que participaron activamente en el diseño de las normas. También está el Glass-Steagall Act del 33, que separó la banca comercial de la banca de inversión, una reforma que si bien perjudicó a ciertos competidores, fortaleció a los peces gordos como Morgan y los Rockefeller, que luego se compran Morgan, ¿no? Se absorben JP Morgan. Entonces les despejó el camino de la competencia y los hizo amos y señores de la banca. Roosevelt creó el complejo militar industrial desde cero. Empresas como General Motors, Boeing, DuPont o Standard Oil de los Rockefeller hicieron fortunas con contratos militares gubernamentales. Roosevelt convocó a los principales ejecutivos de estas compañías para que dirijan la guerra con él a través de las llamadas juntas de producción bélica. Así se forjó una simbiosis entre el gobierno y la industria de las armas, que más tarde Eisenhower llamaría el complejo militar industrial principal amenaza de la democracia. Roosevelt sentó las bases de un Estado en preparación militar permanente y de una política exterior intervencionista, igualito a Hitler una vez más. Empresas como Lockheed, futuramente Lockheed Martin, y General Dynamics crecieron drásticamente gracias a los acuerdos de Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial y luego presionaron para sostener la Guerra Fría. El resultado fue una cadena de gastos militares colosales y de conflictos posteriores como Corea y Vietnam. Franklin Delano Roosevelt encendió una máquina que nunca se apagaría, alejando a Estados Unidos de una visión original de Thomas Paine y otros que querían evitar los ejércitos permanentes para evitar la tentación de mandar a matar un montón de gente para ganar dinero, que es lo que hacen los cerdos señores de la guerra. Otro ángulo clave es el rol de los tecnócratas. Roosevelt se rodeó de intelectuales formados en la Ivy League, ¿no? en la cenit de las élites académicas yanquis. Su Brain Trust, su fondo de cerebros, tuvo a figuras como Molly, Tugwell y Birley, convencidos de que la economía podía dirigirse en forma científica. Tanta plata gastaron sus papás en esas universidades en vano. Desde esta óptica soberbia y snob, el New Deal también funcionó como una válvula de escape. Absorbió demandas sociales moderadas y desactivó el interés social por el comunismo, salvando, según ellos, el capitalismo corporativo de su posible eclosión. Es un poco estúpido considerando que los financistas del comunismo eran los principales metacapitalistas de la época en Estados Unidos. De allí la provocadora frase que dice que Roosevelt fue el mejor amigo que Wall Street pudo tener. Veamos ahora cómo todos los presidentes modernos han querido emularlo de una forma y otra. Antes quiero recordar un pequeño episodio más, que lo trato en nuestro documental sobre la historia secreta detrás de la dictadura cubana y de la Revolución Cubana. Fidel Castro fue apoyado para llegar al poder por Estados Unidos, Roosevelt llevaba mucho tiempo muerto, pero las mafias que se apoderaron de Cuba, Lucky Luciano, la mafia judía de Meyer Lansky, esas mafias trabajaron activamente con el gobierno de Roosevelt. Roosevelt se unió al crimen organizado y les dio muchísima impunidad a cambio de que trabajen para él. En el caso de la mafia italoamericana, movilizando sus contactos en Italia para luchar contra Mussolini, y en el caso de la mafia judía, espiando en el puerto de Nueva York cualquier intento de infiltración y, haciendo contraespionaje ante los nazis. Otro dato histórico. Pero bueno, a este tipo lo admiran y lo veneran los sucesores. Cuando Barack Obama llegó al poder en el año 2009, durante plena crisis financiera, dijo: traigo un nuevo New Deal. Obama admiraba a Franklin Delano Roosevelt e intentó emular su activismo estatal. Rescates bancarios, estímulos keynesianos, reforma socialista del sistema de salud. La única diferencia con los años 30 es que las instituciones y la opinión pública le pusieron freno. ¿Se acuerdan del Tea Party? Bueno, ya sabían que iba a generar un desastre sin precedentes. Y así,
Obama terminó siendo el Roosevelt que no fue, un Roosevelt limitado, un Roosevelt controlado hasta cierto punto. Adentro del país, porque afuera 7 guerras y el récord mundial histórico de bombardeos contra la población civil. Los registros de la oficina de prensa de la Casa Blanca y los archivos de discursos indican que Barack Obama mencionó a Franklin Delano Roosevelt durante 345 veces durante su presidencia, siendo de lejos la figura histórica que más reivindicó. Aquí podemos verlo, por ejemplo, recordándolo en la sede de la ONU como el hombre que más hizo por una paz duradera. ¡Ja, ja, ja! But in the first part of the 20th century, the advance of modern weaponry led to death on a staggering scale. It was this killing that compelled the founders of this body to build an institution that was focused not just on ending one war, but on averting others. A union of sovereign states that would seek to prevent conflict while also addressing its causes. No American did more to pursue this objective than President Franklin Roosevelt. He knew that a victory in war was not enough. As he said at one of the very first meetings on the founding of the United Nations, we have got to make not merely peace, but a peace that will last. ¿Y qué tal Biden? Joe Biden. Biden fue más explícito. Al asumir en 2021, evocó abiertamente a Franklin Delano Roosevelt y presentó su agenda, Build Back Better, como un Green New Deal moderno. Destruir las infraestructuras de Estados Unidos y construirlas de vuelta, pero en clave ecológica, mucho más cara, generando un gasto masivo, un impuestazo para financiarlo, endeudamiento también, y bueno, todo en el nombre de la ecología y de la guerra contra el cambio climático. Incluso llegó a decir, como Franklin Delano Roosevelt, palabra por palabra, que estaba dispuesto Biden a sacrificar el crecimiento económico y cerrar industrias en aras de la transición energética. Cualquier similitud con los años 30 no es pura coincidencia. Y cuidado, ya saben lo que viene después, ¿no? Sí. Si Obama llevó adelante un New Deal inconcluso y Biden quiso invocarlo abiertamente aunque tampoco pudo, Kamala Harris se apropió, una vez más en forma fallida, del linaje rooseveltiano. Y no es una metáfora. Uno de los nietos de Franklin Delano Roosevelt, James Roosevelt II, participó activamente en la campaña de 2024. Por supuesto, la candidata demócrata no dejó de citarlo en los mítines. Frases liberticidas y contradictorias, por supuesto, como esta que dejó en Detroit. Franklin Roosevelt entendió que la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad social e independencia. Incluso Donald Trump, desde la derecha, increíblemente refleja mejor los rasgos rooseveltianos. Ha logrado acumular más poder que Biden, por ejemplo, y a Roosevelt lo elogió calificándolo como un hombre elegante y un gran orador. Miren. My wife hates when I do this. She said, you know, she's a very classy person, right? She said, it's so unpresidential. I said, but I did become president. You know, she actually said, could you imagine FDR dancing? She said that to me. And I said, there's a long history that perhaps she doesn't know. Because he was an elegant fellow, even as a Democrat, right? Nunca ha habido un presidente, con pocas excepciones, en el caso de Franklin Delano Roosevelt, él tuvo que manejar una gran depresión, que haya aprobado más legislación o haya hecho más cosas que lo que hemos hecho nosotros. I will say that never has there been a president, with few exceptions, in the case of FDR, he had a major depression to handle, who's passed more legislation, who's done more things than what we've done. Between the executive orders and the job-killing regulations that have been terminated, many bills, I guess over 34 bills in Congress signed, a Supreme Court justice who's going to be a great one. Así Trump, así que es un mérito multiplicar las leyes, que como dijo Bastiat, hace tiempo son el arma del opresor en lugar del refugio del oprimido. Mira vos, ¿de qué cosas habla Trump cuando elogia a Roosevelt? Bueno, de muchas similitudes. Roosevelt rechazó el libre comercio, impuso aranceles altísimos, aumentó el gasto público, aumentó el déficit, devaluó al dólar,
gobernó con fuerte personalismo. ¿Les suena de algo? El uso intensivo de órdenes ejecutivas, los choques con jueces, el ataque a la prensa, ¿les suena de algo? Incluso más. Trump ya deslizó la idea de quedarse en el poder y eternizarse, y lo hizo citando a Roosevelt. Si Franklin Delano Roosevelt was a wonderful man, fue un hombre maravilloso, el racista de los campos de concentración. Si Roosevelt fue un tipo muy inteligente, a ver, señores, gobernó 16 años, 4 mandatos, no sé, ¿vamos a ser considerados nosotros más tontos que él? ¿Vamos a tener solamente 3 o 2 mandatos? ¿Por qué? Donald Trump, señores. El fenómeno de invocar a Franklin Delano no se limita a Estados Unidos. Lo ha hecho López Obrador, lo ha hecho Petro, lo ha hecho Pedro Sánchez y lo ha hecho hasta el cansancio Alberto Fernández. Todos lo citaron. Cada vez que quisieron justificar una nueva avanzada del Estado sobre la libertad en tiempos de pandemia, hablaron del New Deal sanitario, del New Deal ecológico, o del Plan Marshall, ¿no? Que es lo que vino después. Es la colonización devaluada de estos países por parte de Estados Unidos. Sánchez convirtió en marca el Green New Deal y Alberto Fernández hizo lo suyo. Roosevelt moría en abril de 1945, justo cuando la guerra terminaba en victoria. Y entonces nació la romantización de su macabra figura. Para millones de estadounidenses, Franklin Delano Roosevelt quedó asociado automáticamente con 2 hitos: la derrota del nazismo y el fin de la depresión, tras bombardear todas las fábricas del planeta y que queden solo las yanquis, ¿no? Brillante. Ganó la guerra y salvó al mundo libre, dijeron. ¡Ja! Además, jugó a favor que los crímenes cometidos por los aliados quedaron relativizados y tapados frente a la sobreexposición publicitaria del horror nazi. Roosevelt se constituyó como un paladín de la justicia. Los campos de concentración de japoneses palidecían frente a Auschwitz. Y además había censura, para que no trasciendan fotos, libros, testimonios. Parte de la historiografía, escrita desde una visión progresista e internacionalista, elevó a Roosevelt sin matices al podio de los grandes estadistas de la historia. Roosevelt también fue un político extraordinariamente hábil en la construcción de su imagen. Institucionalizó el uso del cine noticiero patriótico a través de la Office of War Information, produciendo cortos que exaltaban sus políticas. Contrató a muchos agentes extranjeros. ¿Quieren que les cite algunos nombres? En la OSS, que era la predecesora de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos, contrató a Herbert Marcuse, un alemán que se convertiría en el padre de la nueva izquierda, en la idea de que ya no tiene sentido usar la lucha de clases, entonces la lucha entre sexos, la lucha entre etnias, es la forma de revivir al marxismo. Fue una forma nueva de domesticar las ideas radicales para ponerlas al servicio de las élites occidentales. Herbert Marcuse empezó como empleado de la inteligencia americana con Roosevelt. ¿Quieren otro ejemplo? Henry Kissinger, alemán contratado por la inteligencia militar en tiempos de Roosevelt, que contrató a muchísimos nazis, él y luego Truman, ¿no? Y se los llevó a Estados Unidos, como Wernher von Braun y todos los miembros del equipo nuclear de Hitler. El Partido Demócrata defiende a Roosevelt como pieza central de su identidad, solo igualado por Kennedy. Cualquier crítica profunda es rápidamente etiquetada como reaccionaria o incluso antiamericana. Ese clima de autocensura cultural hizo que durante décadas sea imposible discutir los tremendos fallos del New Deal y recién a partir de los años 80 comenzó a emerger la literatura revisionista. Estimados amigos, disfruto muchísimo hablarles de la historia porque, como advirtió Orwell, quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. Para que podamos seguir alquilando este nuevo estudio mientras construimos uno para nosotros que nos permitirá nuevos formatos apasionantes. Por favor, apóyennos en el camino, de lo contrario estas verdades ya no saldrán a la luz. Así que si quieres seguirte informando, haz un modesto esfuerzo y colabora desde tan solo $3 mensuales o una compra en tienda desde $25 en patreon.com/Nicolás Moraz. Hasta la próxima.